Profesora, buenas tardes. Mi nombre es Javier Muñoz. A continuación voy a explicar cómo hice para resolver el ejercicio evaluativo que estaba en la plataforma. Lo primero que hice fue descargar el archivo de Excel con el cual voy a trabajar. Entonces ahí dice que lo primero que debemos hacer es que estos son unos datos reales de unas gallinas. Vamos a pararnos aquí en alimento residual. Ahí hay varias semanas, entonces de esas semanas vamos a escoger la que usted nos está señalando ahí. Entonces yo escogí la semana correspondiente a la que nos a la que a la que nos señala ahí. Listo, ya teniendo esta semana, vengo y creo una nueva hoja de Excel y paso los datos pues para realizar el procedimiento en base a pues los conocimientos adquiridos durante el curso de genética. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que saber que aquí en esta unidad experimental hay tres gallinas y que estas tres gallinas se comen este alimento y se comen 330 gramos. Entonces este peso residual es lo que ellas están dejando. Aquí vemos que están dejando estas tres gallinas. Lo que vamos a hacer es saber cuánto deja una de estas gallinas que están separadas pues por generaciones. Listo, entonces aquí vemos que la generación 1 pues vamos a sacar el promedio de cuánto se está comiendo una de esas gallinitas. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es que a este valor que tenemos acá, que son de tres gallinas, ¿sí? Lo vamos a dividir entre 3 y eso nos da lo que se come, lo que deja el peso promedio que deja cada gallina. Entonces aquí vemos que una gallina deja este peso promedio y lo que hacemos esto lo promediamos por semana. Entonces aquí ya tenemos que las gallinas pues, de una gallina, lo que deja esta gallina y así lo hacemos con la siguiente. Esto aquí lo tenemos por gallinas. Después vamos acá lo hacemos el mismo procedimiento, pero lo hacemos es por generaciones. Entonces aquí tenemos de las 5 generaciones. Bueno, listo. Vamos a... Bueno, acá lo que teníamos arriba, que es el promedio de alimento residual por gallina, listo. Entonces aquí tenemos de la generación 1, de la generación, después de todas las generaciones. Bueno, entonces aquí también sacamos la desviación estándar y la varianza. ¿Para qué la sacamos eso? Esto lo sacamos pues más adelante porque lo vamos a ir necesitando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la heterosis. Esta es la heterosis en valor de gramos, kilogramos, así, ¿no? Y esta es la heterosis en porcentaje. Entonces esta heterosis la sacamos con o sea, la generación 1 menos la generación 2 y esto nos da este resultado. Y así lo hacemos con las otras generaciones y ya venimos y aplicamos la fórmula de heterosis y aplicando la fórmula de heterosis nos da este porcentaje. Aquí lo que podemos ver es que la generación 2 nos dio un resultado negativo, que quiere decir que esta generación 2 está comiendo mucho menos que la generación, perdón, está dejando menos alimento residual que la generación 1. Por ejemplo, aquí estamos viendo que que esta generación está comiendo más, o sea, está comiendo más alimento porque está dejando menos alimento residual. ¿Listo? Bueno, seguimos con la heredabilidad. Bueno, la heredabilidad, aquí lo primero que vamos a hacer en cuanto a la heredabilidad es sacar la covarianza. Sí, entonces, porque pues vamos a sacar la covarianza de las generaciones, de entre la 1 y la 2, la 3 y la 4, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la 5, tenemos aquí la covarianza. Para posterior sacar la heredabilidad, vemos que nos dan unos valores negativos, que estos a veces son inversos, entonces quiere decir que la heredabilidad pues es baja, ¿no? Porque pues la heredabilidad es entre 0 y 1, y entonces nos está dando menos de 0 y entonces quiere decir pues que es una heredabilidad pues baja.
Y después vamos a sacar la repetibilidad. La repetibilidad, ¿cómo la sacamos? Vamos a sacar la varianza entre individuos y dentro de individuos. La varianza entre generaciones y entre generaciones. Listo, después de que tenemos esta repetibilidad, vamos a estos pues para ver cómo se nos expresa ese carácter pues de peso, de dejar el peso residual del alimento pues en las generaciones. Entonces aquí tenemos estos resultados y pues eso es en cuanto al peso residual, del peso del alimento residual. Ahora sí vamos con la siguiente parte del ejercicio, que es, bueno, aquí lo tenemos acá, listo, acá. Entonces aquí tenemos que ahora sí vamos a hacer lo mismo con el peso, pero con respecto al huevo. Entonces aquí si vemos que en la unidad experimental nos están dando el peso del huevo de cada una de las gallinas. Entonces aquí tenemos el peso del huevo de la 1, de la 2, de la 3 y para todos los días. Listo, entonces acá venimos y lo promediamos el peso del huevo de esta gallina, de esta y de esta. Cuando ya tenemos promediado el peso de estos huevos por gallina, venimos y lo promediamos el peso de las tres gallinas, ¿sí? O sea, de estas tres gallinas vemos que aquí está el promedio que dieron pues, esta primera generación y así lo hacemos con el resto de, perdón, con el resto de, ay, se me fue. Listo, y así lo hacemos con el resto, perdón, con el resto de las generaciones. Entonces acá lo que hicimos fue sacarlo por generaciones también. Entonces aquí lo teníamos por unidad experimental, acá lo tenemos es por generación. Entonces aquí tenemos la generación 1, generación 2, generación hasta la generación 5. Listo, entonces aquí tenemos el promedio del peso del huevo de las generaciones y acá también acá le vamos a sacar la desviación estándar de este peso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la heterosis. Entonces la heterosis hacemos los mismos procedimientos que ya lo realizamos anteriormente y nos dan estos resultados. Lo que podemos ver aquí es que nos da por ejemplo, en el primero nos da un resultado negativo, lo que quiere decir que este peso del huevo con respecto a los padres bajó, ¿sí? Entonces vemos que es un resultado negativo, entonces quiere decir que el peso del huevo en la segunda generación fue menor. Y bueno, vamos acá con la correlación. Listo, la correlación, lo primero que vamos a hacer es sacar la covarianza del peso del alimento que ya la teníamos por el peso del huevo. Entonces vamos a hacer esta operación y nos va a dar estos resultados. Y ahí sí, ya vamos a aplicar la fórmula de correlación, que aquí vemos que nos dan estos resultados en cuanto a la correlación. Y acá tenemos la heredabilidad en cuanto al peso del huevo. Entonces aquí vemos también que hay una heredabilidad baja porque entre la primera y tercera generación, porque pues, o sea, nos están dando valores negativos. Listo, entonces aquí. Entonces a continuación ya voy a dar las conclusiones que obtuve al realizar estos procedimientos. Entonces la primera conclusión es que el promedio de alimento residual que queda semanalmente por gallina muestra que la primera generación fue la que mayor cantidad de alimento dejaba, mientras que la segunda era la que más consumía. Sin embargo, la desviación estándar de este valor en todas las generaciones fue elevada con respecto al valor del promedio. Esto podría indicar una heterogeneidad grande en los datos. En cuanto a la heterosis, no mostró un patrón conservado en cuanto a aumento o disminución en la comparación entre generaciones. El mayor cambio se observó entre la generación 1 y 2, en la cual la generación 2 dejaba menos de la mitad de alimento en comparación con la generación 1. Sin embargo, este patrón no se mantuvo en las generaciones, por lo cual no parece haber una superioridad al comparar a lo largo de las 5 generaciones.
En cuanto a la repetibilidad de la característica peso promedio de alimento residual por gallina, varió entre, entre 0,36 y 0,4. Estos valores se consideran que este carácter tiene una repetibilidad media llegando a ser alta. Y para finalizar, la correlación genética entre los dos caracteres muestra en general valores positivos que varían entre generaciones, siendo 0,5 el mayor valor de correlación positivo y menos 0,29 el menor valor de correlación negativo. Esto indicaría la variación entre caracteres, que la variación entre caracteres cambia dependiendo de la generación, por lo que es difícil definir si existe o no una correlación entre estas dos variables. La comparación empleando todos los datos sin discriminar estas entre generaciones muestra un coeficiente de 0,13, lo que podría indicar que existe una correlación positiva muy baja entre los caracteres. Muchas gracias.